En el video de hoy, vamos a hablar de uno de los personajes más enigmáticos, poderosos y espiritualmente impactantes de toda la Biblia. Un ser que aparece sin aviso, sin genealogía, sin principio ni fin. Un hombre, o algo más. Su nombre es Melquisedec. Y lo que vas a descubrir hoy sobre él, cambiará para siempre tu forma de ver la Biblia. Porque detrás de su figura se esconde uno de los secretos más trascendentales del universo espiritual. Melquisedec no solo fue rey y sacerdote, fue la sombra de un misterio eterno, un eco de Cristo mismo antes de Cristo. Un reflejo del orden celestial. La historia comienza en Génesis 14. Abraham, aún llamado Abraham, acaba de derrotar a una coalición de reyes para rescatar a su sobrino Lot. Está regresando de la batalla, cansado pero victorioso, cuando de repente, aparece él. No llega con ejército. No se presenta con trompetas. Solo se nos dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En un mundo lleno de ídolos, corrupción y sangre, este hombre es completamente distinto. Melquisedec no pide nada. Al contrario, bendice a Abraham. Le entrega pan y vino. Y Abraham, el patriarca, el elegido, el amigo de Dios, se inclina y le da los diezmos de todo. Pero, ¿quién es este hombre al que incluso Abraham honra? ¿Por qué se menciona solo una vez, y luego desaparece por siglos de silencio? ¿Cómo es que un sacerdote aparece antes de que exista el sacerdocio levítico? ¿Y por qué Hebreos 7 en el Nuevo Testamento lo compara directamente con Jesús, declarando que su sacerdocio es eterno? Es aquí donde la historia se vuelve épica. Porque Melquisedec no es solo una figura del pasado. Es una clave que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Un puente místico entre Abraham y Cristo. Su nombre significa Rey de Justicia, y al ser Rey de Salem, también es Rey de Paz. Justicia y paz, los atributos que solo un Mesías podía sostener al mismo tiempo. Pero hay más. Mucho más. La Biblia dice que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece sacerdote para siempre. ¿Es esto literal? ¿Una metáfora? ¿O una descripción directa de una entidad eterna? Algunos han creído que Melquisedec fue una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación. Otros afirman que fue un ángel, o incluso una figura celestial encargada de mantener un sacerdocio puro, mucho antes de Moisés. Y entonces, ¿por qué Abraham le da los diezmos? ¿Qué entendía Abraham que nosotros hemos olvidado? Tal vez, en ese instante, cuando los ojos espirituales se abren tras una gran victoria, Abraham no solo ve a un hombre, ve a alguien que representa algo divino, eterno, y digno de adoración. Este acto, el de dar los diezmos, revela mucho más de lo que parece. En el lenguaje bíblico, dar los primeros frutos era reconocer autoridad. Significaba que Abraham reconocía que Melquisedec estaba por encima de él espiritualmente. En otras palabras, la figura más importante del Antiguo Testamento, se inclina ante un ser del que casi no sabemos nada. Pero no termina ahí. La conexión con Jesús es tan profunda, que el autor de Hebreos dedica un capítulo completo para explicarla. No fue Aarón, ni Moisés, ni los sumos sacerdotes del templo quienes reflejan el orden eterno del cielo. Fue Melquisedec. Jesús no fue sacerdote según el orden humano, sino según el orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta del impacto de esto? Toda la estructura religiosa del Antiguo Testamento se basa en una genealogía sacerdotal. Pero Melquisedec rompe esa lógica. Él no fue nombrado por linaje. No heredó su puesto. No fue nombrado por hombres. Su sacerdocio es eterno porque no depende de la carne, sino del Espíritu. Y justo ahí, cuando entendemos eso, la historia da un giro aún más profundo. Porque si Melquisedec no murió, ¿dónde está ahora? ¿Sigue cumpliendo su función? ¿Sigue existiendo, entre dimensiones invisibles, como testigo del pacto eterno entre Dios y el hombre?
Y aquí es donde comenzamos a ver que Melquisedec no es solo una figura histórica, sino una realidad espiritual activa, una manifestación de algo eterno que trasciende el tiempo. Pero espera, porque lo que viene en la siguiente página te revelará cosas que jamás imaginaste, lo que ocurrió en esa entrega de pan y vino, lo que representó proféticamente, y cómo esa escena milenaria está conectada directamente con la última cena de Jesús. Así que prepárate, porque apenas hemos comenzado a abrir el velo del misterio de Melquisedec. Imagina por un momento la escena, un campo desolado, el polvo aún en el aire por las pisadas de una batalla recién terminada. Los hombres de Abraham cargan los despojos de guerra, algunos aún con heridas frescas, otros con el espíritu exaltado por la victoria. Y en medio de ese caos, aparece él. Melquisedec. Sin escoltas. Sin alarde. Solo con pan y vino en sus manos. Dos elementos que más tarde tendrían un significado inmortal en la historia de la humanidad. ¿Te suena familiar? Pan y vino, entregados por un sacerdote rey, a un elegido de Dios, después de una gran victoria. Esa escena, miles de años antes de Cristo, es una profecía viviente de la última cena. Es como si el tiempo se doblara por un instante, y el pan de Melquisedec se convirtiera en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre, y Abraham, en representación de toda la humanidad, recibiera el pacto eterno de redención sin entender aún su magnitud. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente trascendental. Melquisedec no solo bendice a Abraham, bendice también lo que vendría después. Bendice la línea de la promesa. Bendice al pueblo que aún no ha nacido. Y al ofrecer pan y vino, está entregando una semilla espiritual que florecerá en el cenáculo de Jerusalén, en la víspera del sacrificio de Jesús. Ahora bien, detengámonos un segundo, porque lo que estás viendo no es una simple historia bíblica. Es una revelación. Melquisedec es una figura tan poderosa que trasciende el tiempo, conectando a Abraham con Jesús en un solo acto. Su existencia en el Génesis y su explicación en Hebreos son como dos piezas de un rompecabezas celestial que nos muestran el verdadero orden del reino de Dios. No un sistema humano, sino uno eterno. No una religión hecha por manos, sino un sacerdocio sin fin, puro y sin mancha. Y si estás disfrutando esta historia tanto como yo al contártela, quiero hacerte una invitación. Este canal existe para eso, para explorar los grandes misterios de la Biblia como nunca te los han contado. Aquí hablamos de temas profundos, de historias ocultas, de revelaciones épicas que transforman el alma. Así que si te apasiona este viaje espiritual, suscríbete ahora mismo, dale like al video, y quédate hasta el final, porque lo que viene te volará la mente. Vamos a hablar de todos los aspectos bíblicos, del Génesis al Apocalipsis, de los profetas a los evangelios, de lo visible a lo invisible. Este canal es para los buscadores de la verdad, para los que no se conforman con lo superficial, para los que quieren caminar más cerca del corazón de Dios. Ahora volvamos a Melquisedec, porque lo que ocurre después es aún más impactante. En Hebreos capítulo 7, se nos revela algo impresionante: Melquisedec vive, en presente. No dice que vivió, ni que fue recordado. Dice que vive. Su sacerdocio es vigente, eterno. Y Jesús, al resucitar, no toma el sacerdocio de Aarón, sino el de Melquisedec. Esto significa que la cruz, la resurrección y la redención, no están ancladas al templo terrenal, sino al templo celestial del que Melquisedec era figura. Es por eso que Jesús no necesitó presentar sacrificios de animales. Él era el sacrificio. Y como Melquisedec, no tuvo necesidad de genealogía sacerdotal humana. Su llamado venía directamente del cielo. Y aquí surge una pregunta que nadie suele hacerse: ¿fue Melquisedec un ser humano, o fue una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado? Algunos teólogos creen que fue una manifestación divina, una especie de ensayo celestial de lo que vendría.
Otros creen que fue un ser humano elegido especialmente por Dios, dotado de eternidad espiritual. Pero lo cierto es que su figura desafía nuestra lógica, y nos obliga a mirar más allá de lo que vemos. El hecho de que no tenga principio de días ni fin de vida lo conecta con lo eterno. Es como si, en ese encuentro con Abraham, el cielo se abriera por un instante, y una figura eterna tocara la tierra para sellar un pacto invisible que solo se revelaría milenios después. Y justo ahí, cuando comprendemos la profundidad de su aparición, cuando sentimos el peso de esa bendición entregada con pan y vino, nos damos cuenta de que Melquisedec no desaparece. Solo se oculta, esperando el cumplimiento de todo lo que profetizó en silencio. Pero aún hay más. Porque en el próximo relato, te llevaré por los rincones ocultos de la historia bíblica donde Melquisedec podría haber intervenido nuevamente, sin que lo notáramos. Hay señales, hay ecos de su presencia en momentos clave de la historia sagrada, momentos que hasta hoy permanecen velados. El tiempo pasa, los imperios caen, los profetas hablan, y la historia sigue su curso. Pero hay figuras que no desaparecen, simplemente se esconden en los pliegues del relato divino. Melquisedec es una de ellas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más épica. Porque si Melquisedec no tuvo ni principio ni fin, ¿acaso volvió a aparecer en otros momentos cruciales de la historia bíblica sin que lo supiéramos? Existen teorías, misterios, susurros entre líneas que sugieren que Melquisedec pudo haber sido una presencia silenciosa en los momentos más oscuros y más gloriosos de Israel. Piensa en esto, cuando el joven Josué se prepara para entrar en la tierra prometida, una figura celestial se le aparece con una espada desenvainada. Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es desconcertante, no. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Algunos estudiosos aseguran que este ser es una teofanía de Cristo. Pero otros se preguntan, ¿y si es Melquisedec, el eterno sacerdote del Altísimo, manifestándose para proteger el cumplimiento del pacto que selló con Abraham? O más adelante, en el libro de Daniel, cuando los 3 jóvenes hebreos son lanzados al horno de fuego por negarse a adorar al ídolo del rey, el mismo Nabucodonosor exclama con asombro, ¿no echamos a 3? Pero yo veo a 4. Y el cuarto tiene la apariencia de hijo de los dioses. Una vez más, los teólogos debaten si se trataba de una aparición angelical, de Cristo preencarnado, o incluso de Melquisedec, el eterno siervo del Altísimo, protegiendo a los justos del fuego. Estos pasajes no lo nombran directamente. Pero su sombra, su misterio, su huella, parecen estar allí. Es como si Melquisedec no hubiera terminado su labor en Génesis 14, sino que siguiera caminando, invisiblemente, a través de las páginas del tiempo bíblico. Porque un sacerdote eterno no se limita a una aparición. Un rey sin genealogía no está atado a una época. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el eco de Melquisedec resuena de nuevo, esta vez con nombre y poder. En Hebreos 7, el apóstol, que muchos creen fue Pablo, revela con claridad que Jesús no fue hecho sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Aquí no estamos hablando de una metáfora. Estamos hablando de una identidad espiritual directa. Esto es gigantesco, significa que Jesús no es solo el cumplimiento de las profecías, es el heredero directo de un linaje que no es humano, sino celestial. Y Melquisedec fue su predecesor. Su reflejo anticipado. Su símbolo viviente. El único digno de representar lo eterno hasta que llegara el Verbo hecho carne. Y entonces todo cuadra, el pan y el vino, la bendición al portador de la promesa, el sacerdocio sin fin, el Rey de justicia y de paz, todo lo que Melquisedec fue, Jesús lo consumó. Pero espera, porque la historia no acaba ahí. Jesús, en vida, nunca se proclamó sacerdote públicamente en el sentido levítico. No ofreció sacrificios de animales. No sirvió en el templo. Pero después de su resurrección, en su gloria celestial, asume el rol eterno de intercesor,
del que habla Hebreos 7, porque vive siempre para interceder por ellos. ¿Y quién hacía eso? Melquisedec. ¿Ves el misterio? Melquisedec no fue simplemente un personaje bíblico. Fue un modelo eterno. Una figura profética viva. El único, aparte de Jesús, que unió los dos poderes más grandes del universo, realeza y sacerdocio. Y no como cargos humanos, sino como esencias divinas. Y si todo esto es cierto, entonces Melquisedec no es solo parte del pasado. Es una clave del presente. Y, tal vez, una señal del futuro. Porque en el libro de Apocalipsis, vemos otra figura, un rey sacerdote glorioso, vestido con vestiduras reales, ministrando en el templo celestial. Y aunque el nombre no se dice, la esencia es familiar. Es como si el orden de Melquisedec no hubiera terminado, sino que aún estuviera en operación, invisible a nuestros ojos, pero presente en lo espiritual. Y esa revelación, esa conexión, nos lleva a la próxima gran pregunta. ¿Qué representa hoy Melquisedec para nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar este ser eterno sobre nuestra vida espiritual, nuestra identidad y nuestro propósito en el reino? En el video de hoy, estamos adentrándonos en uno de los misterios más fascinantes de toda la Biblia, Melquisedec, el rey y sacerdote eterno. Hasta ahora, hemos descubierto cómo su figura aparece en momentos claves, cómo bendice a Abraham, cómo su linaje trasciende el tiempo, y cómo se conecta directamente con Jesucristo. Pero la pregunta que nos toca ahora es tal vez la más importante, ¿qué representa Melquisedec para nosotros hoy? Porque este no es solo un personaje antiguo. Melquisedec es una señal viva, una clave espiritual que nos habla directamente al alma. Y si escuchas con atención, tal vez entiendas algo que transformará tu forma de ver tu propia fe. En Hebreos 7, leemos que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esto no es una descripción cualquiera. Esto es una invitación a entrar en una dimensión eterna, donde el alma humana no está limitada por linajes, ni errores del pasado, ni siquiera por las leyes terrenales. Melquisedec representa el orden celestial. Un tipo de vida espiritual donde no dependemos de nuestro origen familiar ni de nuestras circunstancias. Donde tu propósito no nace de tu apellido, ni de tu cultura, ni de tu historia, sino de tu conexión directa con el Altísimo. Y eso es algo revolucionario. Es como si Dios, al colocar a Melquisedec en la historia, estuviera diciéndonos, hay un nivel más alto. Hay un sacerdocio eterno que no pertenece al sistema religioso humano. Hay una justicia que no depende de obras ni de sacrificios rituales. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y justo ahí es donde Jesús entra como el cumplimiento total de este misterio. Porque Jesús no heredó su sacerdocio de los levitas. No necesitó templo para ser sacerdote. Él mismo era el templo. Él mismo era el sacrificio. Él mismo era el sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? Porque si Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, y su orden es el de Melquisedec, entonces nosotros, sus discípulos, sus seguidores, también somos llamados a ese mismo nivel espiritual. Pedro lo dijo claro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que tú no eres un creyente común. No estás aquí solo para sobrevivir o para repetir tradiciones. Estás llamado a ser un rey y un sacerdote. A gobernar sobre tu vida con justicia. A interceder por otros con compasión. A traer paz donde hay caos. Y eso no es un cuento bonito, es tu llamado eterno. Y antes de continuar, déjame hacer una pausa. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que te suscribas al canal y le des like a este video. Pero no lo hagas por costumbre. Hazlo porque aquí hablamos de los misterios más profundos y hermosos de la Biblia, como este de Melquisedec,
pero también de tantos otros temas que tocan el alma y despiertan el espíritu. Hablamos de todo lo que la Biblia nos revela, del bien y del mal, del cielo y del infierno, de los ángeles, del Apocalipsis, de los profetas, de Jesús, de ti y de mí. Quédate hasta el final, porque esto no ha terminado. Lo que viene ahora es aún más impactante. Vamos a explorar cómo la figura de Melquisedec se conecta con el fin de los tiempos. Con lo que viene. Con el reino que se aproxima. Con lo que Apocalipsis anuncia, y lo que pocos se atreven a contar. Porque si Melquisedec es el comienzo de un orden eterno, ¿cuál será su rol cuando todo termine? ¿Volverá? ¿Ya está entre nosotros? ¿Seremos parte de ese nuevo sacerdocio? A estas alturas del video, ya hemos comprendido que Melquisedec no es una simple figura simbólica del Antiguo Testamento. No. Es una manifestación viva de un sacerdocio eterno, un modelo que trasciende religiones, culturas, eras, y que conecta directamente con el Hijo de Dios. Pero ahora, debemos mirar hacia adelante. Hacia el porvenir. Porque si Melquisedec representa un orden celestial que no tiene fin, entonces su papel en los últimos tiempos es inevitable. Y aquí es donde el misterio se intensifica. En el libro de Apocalipsis, vemos al Cordero sentado en el trono, con vestiduras sacerdotales, intercediendo, juzgando, reinando. Es una imagen poderosa, gloriosa, pero familiar. Porque, en esencia, está actuando según ese antiguo modelo del cual Melquisedec fue el primero en la tierra. Un rey que es sacerdote. Un sacerdote que también es rey. Justicia y paz unidas en una sola corona. Y aunque Melquisedec no es mencionado directamente en Apocalipsis, su sombra está ahí, en cada acto del Cordero. Su influencia se percibe en la liturgia celestial, en el cántico de los redimidos, en la proclamación del reino eterno. Como si el sacerdocio de Melquisedec nunca hubiera cesado, como si todavía estuviera activo, operando desde los cielos. No a través de sacrificios de animales, sino a través de la vida eterna que fluye del trono de Dios. Ahora, presta atención a esto. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, se nos dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Es decir, todos los redimidos, tú y yo, seremos parte de ese mismo orden sacerdotal. Ya no como observadores de la historia sagrada, sino como protagonistas. Como continuadores del legado de Melquisedec. Como herederos de una autoridad espiritual que no nace de un templo físico, sino de una relación viva con el Altísimo. Y eso, amigo mío, es una responsabilidad sagrada. Ser parte del orden de Melquisedec no es un título bonito. Es una llamada al sacrificio diario, al liderazgo humilde, a la intercesión constante por los demás. Es gobernar tu propia vida con justicia. Es levantar tu voz por los oprimidos. Es hablar verdad en un mundo lleno de engaño. Es vivir con propósito, sabiendo que tu vida tiene valor eterno. Es aquí donde muchos fallan. Porque buscan el poder de un rey, pero rechazan el corazón de un sacerdote. Anhelan la gloria del trono, pero no el servicio del altar. Y Melquisedec, en su esencia más pura, nos enseña que ambas cosas son inseparables. No hay autoridad sin compasión. No hay corona sin cruz. Y aún hay más. Muchos eruditos cristianos creen que, en los últimos días, habrá una restauración plena del orden de Melquisedec en la tierra. Que hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios caminarán en esa dimensión sacerdotal reina, trayendo luz en medio de la oscuridad final. Serán como faros encendidos en la tormenta. No religiosos comunes, sino intercesores con autoridad, como Abraham fue testigo de uno. ¿Y sabes qué significa eso? Que este video no es una historia antigua. Es una profecía viva. Es una invitación. Porque si tú estás escuchando estas palabras, si has llegado hasta aquí, tal vez no sea casualidad.
Tal vez el llamado de Melquisedec está resonando en tu espíritu. Tal vez tu vida fue creada para algo más grande de lo que imaginas. Para caminar en justicia. Para vivir en paz. Para interceder. Para reinar. Y así llegamos a la antesala del clímax. En la próxima página, vamos a explorar el aspecto más desconocido y trascendental de Melquisedec, su posible manifestación futura y su rol en la restauración final del reino de Dios sobre la tierra. Lo que viene es revelación profunda. Algo que rara vez se enseña, pero que podría despertar una nueva dimensión en tu caminar espiritual. Prepárate. Porque lo eterno está más cerca de lo que piensas. Imagina por un momento que el misterio de Melquisedec no solo pertenece al pasado, ni siquiera al tiempo presente. Imagina que aún hay una parte de este personaje o de su legado espiritual que todavía no se ha revelado del todo. Que lo más impactante está por suceder. Que Melquisedec, como figura viva del sacerdocio eterno, aún tiene un papel trascendental en el gran plan divino del fin de los tiempos. Y si te dijera que no solo fue el primer sacerdote rey, sino que será el último en ser revelado plenamente. En los círculos más profundos de la teología bíblica y la revelación espiritual, hay quienes sostienen que Melquisedec es más que un hombre. Que su aparición repentina, sin genealogía, sin registro de muerte, sin principio ni fin, es una pista clara de que su historia está incompleta. Que su manifestación podría repetirse o culminar en la consumación de los siglos, cuando el reino de Dios descienda con poder y gloria. Y esto no es un mero símbolo. Recuerda, si Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, entonces el sacerdocio no termina con Cristo, sino que se expande a través de él. Y si tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, según Apocalipsis, entonces el llamado a caminar como Melquisedec no es una alegoría, es una realidad espiritual activa. En ese escenario, Melquisedec no es solo una figura inspiradora. Es el prototipo de la humanidad redimida. El modelo del hombre espiritual por excelencia. Una sombra de Cristo, sí, pero también un reflejo de lo que tú y yo estamos llamados a ser. Almas sin ataduras temporales, sin cadenas generacionales, sin limitaciones humanas, guiadas únicamente por el Espíritu de Dios, actuando con justicia y paz en medio del caos. ¿Pero qué pasará cuando el reino se manifieste plenamente? El Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, donde no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. En ese mundo restaurado, el sacerdocio de Melquisedec será la norma, no la excepción. Ya no habrá un sacerdocio mediado por hombres, porque cada corazón estará lleno de la presencia. Cada vida será altar. Cada palabra, oración. Cada acto, justicia. Y es ahí donde podrías entender por qué Melquisedec aparece justo después de la victoria de Abraham contra los reyes. Porque él representa lo que viene después de la guerra, paz verdadera. Justicia después del juicio. Pan y vino después del sudor y la sangre. Es una escena profética del reino futuro, donde todo conflicto terminará en comunión con Dios. Melquisedec es, entonces, un heraldo del reino. Una aparición que nos grita desde la eternidad, esto es lo que Dios desea para ustedes, este es el modelo, esto es lo que vendrá. Y aún hay una última pregunta que debemos hacernos. ¿Y si Melquisedec no solo es una figura histórica o profética, sino también una manifestación divina? Algunos estudiosos han planteado que Melquisedec podría haber sido una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Otros creen que es un ser celestial, inmortal, designado para cumplir esta función sagrada desde el principio hasta el fin. Sea como sea, su mensaje sigue ardiendo. Y si su historia no terminó en Génesis, ni en Hebreos, ¿no será que su historia continúa en ti? ¿No será que la unción de Melquisedec, ese sacerdocio eterno, justo, lleno de paz, está descendiendo hoy sobre quienes están dispuestos a vivir una vida radical, consagrada, totalmente entregada al reino de Dios?
Estamos al borde de lo eterno. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque algo en tu espíritu está despertando. Porque tal vez tú seas parte de esa nueva generación de Melquisedecs que Dios está levantando en los tiempos finales. Prepárate. En la última parte de la historia, revelaremos el legado eterno de este personaje misterioso. Y cómo puedes vivir hoy con la autoridad, la justicia y la paz de Melquisedec en tu corazón. Porque lo que fue, lo que es, y lo que será, está a punto de unirse. En este punto del video, ya no estás escuchando una simple historia bíblica. Estás siendo parte de un llamado profundo, una revelación eterna que resuena desde las páginas de Génesis hasta las visiones apocalípticas del final. Porque Melquisedec no es solo un personaje que apareció por unos versículos, es un eco divino que sigue vibrando en los corazones dispuestos a escuchar. Y ahora llegamos al corazón de esta historia, el legado. El verdadero poder de Melquisedec no reside solo en su enigma. Su grandeza no está solo en haber bendecido a Abraham, ni en haber sido el primer sacerdote rey, ni siquiera en haber sido una figura comparable con el Hijo de Dios. El verdadero impacto de su vida está en el legado que nos dejó, el sacerdocio eterno. Un camino abierto para aquellos que quieren ser luz en medio de la oscuridad, justicia en medio de la corrupción, paz en medio del caos. Melquisedec fue un puente. Un umbral entre el cielo y la tierra. Y ese puente sigue en pie. Cuando Jesús toma su lugar como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no está simplemente copiando un modelo. Está restaurando algo que fue interrumpido por siglos de religión vacía. Está devolviéndole al ser humano el acceso directo al Padre, la capacidad de interceder, de gobernar espiritualmente, de ser un altar viviente. Y ahora es tu turno. Sí, tú que estás viendo este video, quizás con preguntas, quizás con sed espiritual, quizás con una herida que clama por propósito. Tal vez no te sientes digno, o crees que esto es solo para gente especial. Pero escucha bien, el sacerdocio de Melquisedec no se hereda por sangre, ni por linaje humano. Se recibe por fe, por llamado, por entrega. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan con esa autoridad invisible. Que no necesiten títulos, ni aplausos, ni templos. Solo una convicción ardiente de que fueron puestos en esta tierra para marcar la diferencia. Para levantar altares invisibles en sus trabajos, en sus familias, en sus ciudades. Para ser reyes en carácter y sacerdotes en compasión. Ese es el legado de Melquisedec. Y está al alcance de quien diga, aquí estoy, Señor. Úsame. Llévame a ese nivel. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido algo más allá de lo humano en esta historia, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite escuchar esto. Aquí hablamos de todo lo profundo y espiritual de la Biblia, revelamos los secretos que están entre líneas, y buscamos juntos la verdad que transforma. Este canal es tu espacio, tu comunidad, tu altar digital. Déjanos en los comentarios lo que piensas sobre Melquisedec. ¿Crees que fue una manifestación divina? ¿Una figura profética? ¿Un símbolo eterno? ¿Has sentido que tú también tienes un llamado como sacerdote del Altísimo? Queremos escuchar tus testimonios, tus experiencias, tus preguntas. Porque esta historia continúa contigo. Porque no hay nada más poderoso que una comunidad de creyentes conscientes de su identidad espiritual. Y termino con una frase que puede acompañarte en tu caminar. No necesitas corona para ser rey, ni incienso para ser sacerdote. Solo necesitas un corazón encendido por la eternidad. Que la unción de Melquisedec, la justicia del Altísimo y la paz del cielo te acompañen hoy y siempre. Amén.